Con el 26,6% de los votos escrutados, el presidente de la Comisión Nacional Electoral, Jesús María Casal, dio a conocer a través de un primer boletín a la ganadora de este proceso, de esta consulta interna de la oposición, y reflejó que la ganadora es María Corina Machado. Hoy vamos a estar analizando con Osvaldo Ramírez qué le ha parecido esta jornada, si verdaderamente puede ser calificada como un tsunami electoral, el porcentaje de participación de los venezolanos dentro del país y también cómo ha sido la jornada en el exterior, qué escenarios siguen de aquí en adelante, el gran ausente de la noche, el candidato Carlos Prosperi, y todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Osvaldo, buenos días, gracias por apartar tu tiempo el día de hoy para este análisis, bienvenido. Gracias, Marjorie. Feliz mañana para todos y bueno, siempre es un placer poder conversar con ustedes. Llegó el día. ¿Cómo puedes calificar lo que ha sido esta jornada con un primer boletín y solo el 26,6% de los votos escrutados? Mira, lo primero, llegamos a una primaria en donde yo creo que no hubo un día en donde no hubiera amenazas sobre ese proceso, ¿ok? Y de hecho, el día anterior, el sábado, podíamos presumir viernes, sábado, que había la intención de desconocimiento. Y de hecho, el comunicado que leíste hace unos minutos por parte del candidato Prosperi, básicamente termina navegando en esa línea del trabajo que hizo la Comisión Nacional de Primarias, trabajo que lo hizo con las uñas, en donde además me permito hacer la felicitación pública a todo ese equipo y a todo ese despliegue de personas que prácticamente lograron llevar a cabo un proceso ciudadano. Quizás me gustaría entrar en los tres aspectos por ahora que van a marcar los titulares. El primer aspecto, el triunfo indiscutible de María Corina Machado. Triunfo que lo habíamos conversado acá en el pasado. Nuestros estudios estaban dando luces sobre este aspecto. No se logró medir el efecto del retiro de Enrique Capriles, del apoyo de Superlano. Bueno, el caso de Roberto Enríquez no vale la pena mencionar porque no iba a mover esta elección, pero finalmente estos dos candidatos que se disputaron, estaban en segundo lugar en una situación de empate técnico, terminan de empujar ese voto que podía estar marcando 81, 82% para María Corina en las últimas mediciones, y lo mostramos acá en el programa, conversamos acerca de ello, llevándola a un proceso sobre los 90 puntos. Primer boletín habla de 93%, con 26% de las actas escrutadas, pero aquí viene el siguiente gran titular, el siguiente titular que todavía no tenemos, y es la participación de los ciudadanos. Esa participación superior, creo yo, en nuestras estimaciones, al 1.900.000 votantes, creo que puede ser un poco más. Hay que ser todavía bastante precavido porque estos números les corresponden es a la Comisión Nacional de Primaria entregarlos, pero hablan de que efectivamente el ciudadano venezolano adoptó y sabe y conoce qué es el voto, el mecanismo para lograr las transformaciones políticas que está esperando. Y es vital esto porque de cierta manera aquí se ha jugado una estrategia de desconfianza absoluta en el voto. Y esa desconfianza absoluta en el voto, dejando movilizaciones relativamente pequeñas de electores, termina dando el triunfo o colocando en bandeja de plata el triunfo a quien es el incumbente en el poder, a quien es el candidato de la coalición oficialista en cualquier momento. No importa el nombre, simplemente permite ese triunfo porque espantas al elector. Y esto es un elemento que hay que siempre tenerlo en consideración en esta ruta que arranca hoy 23 de octubre. Y el tercer gran titular, para mí, es por ahora la baja participación de venezolanos en el exterior. La expectativa fue muy alta. Yo creo que esos casi 400.000 personas, incluso me sorprende gente que pudo haberse tomado la molestia para registrarse en un sistema y simplemente no se presentó. Se aplaude más de 100.000 venezolanos que se hayan movido. Todavía esta cifra no es oficial, me permito aclararlo, pero realmente hay que entender, a pesar de que hubo esa energía de los venezolanos en el exterior con los que estaban acá en sinergia, para poder
prácticamente decir, señores, a partir de hoy hay un liderazgo indiscutible dentro del seno de la oposición y ese nombre es María Corina Machado. Vamos obviamente a ver la responsabilidad que está sobre sus hombros, porque efectivamente, como comento, hoy 23 de octubre arranca una nueva etapa completamente distinta para ella. Ya no estamos hablando de una campaña de primarias, ya estamos hablando de un mandato popular legítimo, con una cantidad importante de votos, que pueden marcar la ruta para efectivamente un proceso electoral en el 2024. O sea, según entiendo, superó las expectativas en cuanto a movilización ciudadana dentro del país, pero no alcanzó lo que se esperaba en el exterior en comparación con el número de inscritos. Claro, en el exterior tenías 396.000 personas y aspirabas a que votaran por lo menos la mitad, unos 200.000. Yo creo que no se llega bastante lejano a esa cifra. En relación a lo interno, los porcentajes de participación bajaron mucho y el piso se ubicó en 8% del padrón electoral durante la última semana. Yo creo que unos 10 días antes fue ese último marcador. A nosotros nos estaba dando 11% ese piso de participación. Entre 11, recordemos que la cifra era 13, se aplica error muestral, pero aquí estamos hablando de bandas. Nunca una encuesta te va a decir este es el dato exacto. Y en eso hay que tener mucha precaución porque tú tienes bandas, lo vimos gráficamente acá, el elector que se ubica en 10, el elector que se ubica en 9, el elector que se ubica en 8, en esa escala amplia del 1 al 10. La realidad es que el 10 era el votante clásico de primaria y justamente lo que podemos haber visto es un efecto contagio de ese elector que marcaba 9 y que efectivamente decidió movilizarse. Yo creo que aquí también en ese tema fundamental es que claramente esa movilización fue espontánea. Estamos hablando de muy poca participación derivada de militancias políticas. Creo que se derrumba el famoso mito de la militancia DECA. Creo que también hay ahí un punto importante. Ahora, quisiera que habláramos acerca de la logística como tal. Este proceso fue autogestionado con la participación ciudadana. Hubo retraso en la apertura de algunas mesas porque no tenían el tarjetón electoral. Posteriormente se vio que hubo escasez también de disponibilidad de tarjetón electoral en algunos centros de votación y algunas personas no pudieron votar. Se dio también el tema de que nuclearon algunos centros a última hora. ¿Crees que todos estos factores de alguna manera pudieron haber incidido en el número de participantes? Mira, yo creo que relativamente muy poco, la verdad. El, el, Ahí quizás habrá que ver en ese análisis que haga ex post facto la Comisión Nacional de Primarias junto con los candidatos, qué pasó en esos lugares en términos logísticos sobre el número de papeletas de votación, si efectivamente hubo una subestimación de lo que podía estar votando. Segundo, entendiendo que siendo un proceso autogestionado y las dificultades importantes de combustible en el país, de nucleación de centros, de necesidad de traslado, de falta de transporte público en algunos lugares, la realidad terminó siendo que, bueno, sacaste con las manos, sacaste con las uñas, permítame esa expresión, la elección. El clima no favoreció, y hay una realidad, es época lluviosa y en esa época lluviosa terminó generando y viendo imágenes, yo creo que imágenes que a mucha gente le movió la fibra de esperar estoicamente debajo de las lluvias, acompañándose con unos paraguas para votar. Pero yo al final del día, mi impresión es que esto no terminó generando una situación de tanto por ciento se quedó por fuera de la votación o no. Creo que lo, lo, la energía que podía estar moviendo 15% del padrón electoral terminó hasta 15 incluso. Si había muchísima energía, llegar a 20, la realidad termina siendo que se cumplieron los pronósticos de la participación en los términos esperados. Hay un detalle. En comparación con el 2012, ¿cómo ves la participación el día de ayer? Bueno, primero dos países distintos. En aquel momento Sí. era un país que venía de cierta manera, con una unidad, con una plataforma unitaria mucho más perfecta, esa unidad democrática. En aquel momento votaron más de 3.300.000 aproximadamente, fue 17% del padrón. En una Venezuela hoy, donde hubo un proceso importante de desinformación, donde no hubo acceso a medios, donde candidatos en campañas muy austeras, con muy poco dinero, para poder promocionar su mensaje,
sin posibilidad de compra de espacios en espectro radioeléctrico, la compra de propaganda clásica, sin la posibilidad de hacer un despliegue territorial clásico debido a algunas amenazas o falta de recursos. Eh, Viendo todos esos elementos, que la participación supere el 1.900.000 electores, creo que es un exitazo. Y habíamos comentado siempre en el pasado, más vale una decisión legítima donde vote 1 millón de personas a una decisión en donde 10 decidan quién es un candidato presidencial. Y yo creo que el venezolano se expresó y expresó claramente cuál es el deseo de cambio que efectivamente quiere a partir de ahora, que es una oportunidad, pero es un reto. Y Ahora, creo que eso hay que Osvaldo, ser bastante, bastante precavidos. tú has hablado de la desconexión, del proceso de desconexión por el que ha pasado el pueblo venezolano hacia lo que tiene que ver con estos procesos electorales, la política, pero el día de ayer, no sé si coincides con este punto, vimos una participación altísima de personas de la tercera edad, incluso con algunas enfermedades que la gente iba a votar. Y llamaba la atención una señora mayor que decía, mira, no están aquí los jóvenes porque han emigrado, pero nosotros estamos aquí para que ellos vuelvan. Quisiera conocer tu opinión, si te pareció que esto fue como un fenómeno de alguna manera inesperado. Pues, bueno, no, es la foto de la realidad de Venezuela. Esa foto electoral, permito aclarar, el, tiene un importante porcentaje de jóvenes fuera del registro electoral, o sea, personas menores a 30 años. La estimación que hacen fuentes independientes, ONGs que trabajan sobre ese tema, las está colocando cerca o superior a 2.5 millones de personas hasta 3 millones de personas. Primer detalle. Segundo detalle, la migración. Hay una realidad y esa realidad es que muchos jóvenes venezolanos han tenido que emigrar por buscando esas oportunidades. Migración que primero fue hacia el sur del Suramérica, o sea, hacia Chile, Argentina, Colombia, vecinos, que ahora va a una dirección norte, otros que han brincado el océano y han comenzado a instalarse en Europa, pero la realidad es que efectivamente Venezuela, si tú analizas esto en función de proyecciones demográficas, puede ser en un lapso de unos 15 años mayor la cantidad de personas de tercera edad o mayores de 50 años a la cantidad de jóvenes que efectivamente va a haber. Entonces tú no vas a ver jóvenes, primero en temas electorales, hasta que haya un registro abierto y que efectivamente la gente se logre registrar y asistir a votar. Y hay otro elemento, como generación. Es una generación que en general lo están midiendo no es una medición exclusiva de Venezuela, es un tema generacional, insisto, muy desconectada de la política en general. Entonces, el que va a estar motivado va a estar trabajando. Hubo muchos jóvenes de Venezuela que siguen haciendo y dando la diferencia aquí en el país, pero prefieren hacerlo en otras frentes, que no necesariamente es el frente político. Sí, me hago eco de los comentarios que nos hacen a través del canal de YouTube y vamos a hablar de cuáles son los escenarios. Llegó el 23 de octubre y quisiera que habláramos qué sigue. María Corina decía, es el principio del fin, pero realmente cuáles son las opciones que sigue desde el punto de vista político de cara a las elecciones presidenciales. Mira, primero, tenemos Barbados. Hay que recordar eso. Esto es un hito fundamental para la reconstrucción de Venezuela, en donde todas las partes tienen que confiar que se cumplan esos acuerdos parciales. Toda negociación siempre tiene un piso de cristal y los pasos son tímidos porque puede romperse ese piso. Eso es una primera realidad. De esa realidad yo os traigo dos cosas y la primera es que hay un compromiso firmado de una ruta para la habilitación. En palabras de Gerardo Blight, y esperamos que bueno, él pueda ampliarlo y muchas de estas cosas se manejen en paralelo, esto efectivamente es uno de esos preacuerdos, esa ruta. Pero ahí hay otro detalle, no es lo mismo una ruta en donde tú no conocías cuánto era el porcentaje de votación a una ruta sabiendo que una candidata tiene más de 90% del favoritismo de la gente. Segunda cosa que destaco en materia económica, vamos a ver los efectos de estos acuerdos. Y esos acuerdos de efectos pueden significar el aumento de la factura petrolera en 50% en menos de 2 meses, 3 meses, el incremento de la producción
de una manera mucho más tímida, pero al fin y al cabo crecimiento de la producción petrolera, nuevos ingresos derivados del tema gasífero, Campo Dragón, Trinidad, Shell, nuevos ingresos derivados del tema del oro, libertad de movimiento y transacción de los bonos en mercados secundarios, particularmente la libertad, Banco Central, Banco de Venezuela, de reinsertarse en el sistema financiero. Esa realidad está allí, esa realidad va a impactar el escenario electoral, sobre todo probablemente para permitirle a Nicolás Maduro mejorar los números que tiene actualmente. Y eso yo creo que es la realidad con la que estás entrando. Cambio de las reglas y el tablero de juego. El otro detalle viene asociado a que todavía tenemos una fecha incierta. Hay una realidad, es en el segundo semestre, pero puede ser el 1 de julio o puede ser el 31 de diciembre. Y sobre esos temas de planificación es bastante complejo porque implica que todavía tienes bajo la manga la decisión de la fecha. Y ojo, eso lo controla el gobierno de Maduro. Y no hay que, hay una presión, hay unos acuerdos de que eso se informe ya, pero la realidad eso sigue en control de Nicolás Maduro y su equipo y su gente, y esto efectivamente puede restar esa energía, porque no conoces la fecha. En la medida de que se acerca la fecha electoral, la energía electoral puede estar creciendo. Y hay un tercer elemento, coleado, es eh, en la recomposición de los actores de oposición. Muchos partidos, yo creo que el mandato es claro, Sí. muchos partidos, cuidado si van a tener que, juro, tomarse la foto con María Corina. Otros dirán, sigo mi ruta, no me importa, yo voy a tener mi candidato presidencial porque no me gusta María Corina, no me gusta Maduro, yo soy un no alineado. Pero ese panorama, al final, de polarización y deseo de cambio, por ahora va a terminar generando un proceso de una competencia bastante clara a dos personas. Yo no creo que por ahora puedan estar surgiendo nombres que puedan estar allí y ser realmente competitivos, visto el tamaño del triunfo del día domingo. Ayer Andrés Velázquez felicitaba a los miembros de la comisión y también al voluntariado por lo que fue este proceso y decía que todo lo que había tenido que enfrentar el proceso de las primarias a nivel externo y a nivel interno, hablando específicamente del caso de Carlos Prosperi. También veíamos a Omar Barbosa diciendo que no era el lunar del partido, sino que era el lunar del candidato. Quisiera conocer qué te ha parecido a ti las denuncias sobre irregularidades y además la solicitud de postergar el proceso a menos de 48 horas de realizarse de Prosperi. Pero fueron muchos partidos que pidieron suspender las primarias. A mí me sorprendió ver ayer a algunos miembros, extintos miembros, ex miembros de la Comisión Nacional de Primarias votando que habían hecho críticas importantes al sistema. A mí me sorprendió ver a candidatos, a personas, dirigentes, alcaldes, que sus partidos habían llamado a desconocer la primaria yendo a votar. Entonces, aquí creo que hay un tema de incongruencia, de disonancia cognitiva en algunas personas. Yo creo que el ciudadano está viendo esos detalles y está entendiendo que efectivamente hay unas agendas paralelas que simplemente están tratando de hacerle un flaco favor a la República. Y yo creo que al final del día la historia juzgará y la gente juzgará ese tipo de conducta. En relación con la posición de Acción Democrática, ellos van a dar una declaración hoy. Hay que ver qué dice efectivamente el partido. Ayer terminaron reconociendo la pulcritud del evento y creo que todavía a esta hora la intención del candidato de Acción Democrática ha sido de enlodar, de desconocer, de ataques directos y sistemáticos contra la Comisión Nacional de Primaria. Entonces, no sé hasta dónde en su agenda personal o en el no entendimiento o no la comprensión de que la gente no está acompañándolo en la intención de voto, no lo acompañó, por el final del día no lo acompañó, eh, y la muestra es contundente, o sea, obtuviste poco más del 4%. Tener que entender que efectivamente el venezolano cambió. Y además yo creo que este mensaje también para los partidos políticos algunos que decidieron no medirse directamente porque probablemente la foto, no salvando las distancias, fuera igual o parecida a lo que tuvimos ayer con el caso de Acción Democrática o con un candidato de AD, un porcentaje relativamente bajo de participación y quizás por eso jugaron a participar o abstenerse del proceso. Una última pregunta antes de que te vayas porque se nos agota el tiempo. Vi ayer
ese espíritu increíblemente admirable del venezolano, sabiendo que ese proceso de votación, esa logística para garantizar la transparencia dependía de él. Es decir, el ciudadano fue protagonista ayer de este proceso manual, autogestionado. Y esto tiene que ver con la pregunta que nos hacen por nuestras redes sociales, que nos dice si la participación del día de ayer abre la posibilidad o podría abrir la posibilidad de que las presidenciales se den de manera autogestionada sin el CNE. Quisiera que No, no, no. aclararas lo que establece la No, ley no. y lo que consideras tú que fue el proceso de ayer. No, bueno, eso puede ser un deseo, un oxímoron, pero la realidad, el órgano competente para las elecciones en la República es el Consejo Nacional Electoral. El respeto por la primaria se da derivado de una negociación de Barbados y que se dejara libertad en la escogencia, el método de escogencia de ese candidato. Pero la realidad termina siendo que la elección presidencial va a ser con el Consejo Nacional Electoral y va a ser en los términos que ya conocemos. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué debe haber? Porque es una realidad y es una realidad que siempre ha adolecido la oposición. Nunca han tenido el 100% de los testigos, nunca los ha tenido en ningún proceso. Justo esta semana vimos esa queja de que, bueno, yo no postulé en todas las mesas, que al final fue lo que trascendió. O sea, bueno, si usted no postuló en todas las mesas, ¿cómo pretende tener representantes en todas las mesas si su partido no lo hizo? Creo que aquí es el mayor reto y la gente, cuando lo llamen al servicio electoral como miembro de mesa, debe presentarse. Es un tema de que, ay, qué fastidio, como yo no quiero votar, ni me acerco a mi centro de votación. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, obviamente, ofrecerse como testigo si usted le gusta una opción determinada, ofrecerse como testigo electoral para cuidar esos votos, para defenderlos, para efectivamente quedarse hasta el final de la votación, no es cuña a María Corina, quedarse hasta el final de la votación y ver cómo efectivamente el voto permite elegir, se respeta ese derecho. Entonces, sí es fundamental, insisto, los retos realmente están comenzando ahora. Mm, lo que pasó fue relativamente fácil, Sí, salvando las entiendo. distancias. Los retos son muy complejos a partir de ahora. Claro. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos con este análisis, por aclararnos el panorama político y seguiremos viendo qué ocurre porque como tú bien lo señalas, esto es una parte del proceso. Ahora hay que prepararse para las presidenciales. Feliz día para ti y feliz semana. Feliz día para todos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes que están conectados, que nos hacen llegar sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube.